Le bendiga, Dios le guarde. Vamos a estar llevando un libro que quizás usted no lo conoce, llamado Jesucristo en la India. Allá en el Japón, en la China y en la India lo llamaban Sanisa, que es Jesucristo. Así que no se equivoque pensando que es que era otro Cristo, otro Jesús. No, Sanisa quiere decir Jesús y usted va a San Isa, Jesús, lo que hizo en esos lugares, en su niñez. Sanisa, Jesús. ¿Qué ocurrió entre los 13 años de Jesús de Nazaret y los 29? Un niño escogido desde el vientre de su madre tendría que tener una preparación espiritual muy profunda consigo mismo antes de comenzar su misión. ¿Dónde se preparó Jesús? ¿En el mismo Nazaret? Dentro de un marco de distracción y trabajo que no le permitiría el silencio interior necesario para poder internalizar su misión trascendental. Porque no se casó entre los 13 y 14 años de edad como es la costumbre judía de casamiento temprano. Porque sus vecinos de Nazaret cuando él comienza su ministerio se preguntan quién es él. Veamos a Mateo 13, 53 a 58. 53. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. 54. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen a todas estas cosas? 57. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La explicación lógica es que ellos le conocían más de forma referencial que personalmente. Es como si tú te fueras de viaje a estudiar al exterior y los que te vieron. Sanisa, Jesús. ¿Qué ocurrió entre los 13 años de Jesús de Nazaret y los 29? Un niño escogido desde el vientre de su madre tendría que tener una preparación espiritual muy profunda consigo mismo antes de comenzar su misión. ¿Dónde se preparó Jesús? ¿En el mismo Nazaret? Dentro de un marco de distracción y trabajo que no le permitiría el silencio interior necesario para poder internalizar su misión trascendental. Porque no se casó entre los 13 y 14 años de edad como es la costumbre judía de casamiento temprano. Porque sus vecinos de Nazaret cuando él comienza su ministerio se preguntan quién es él. Veamos a Mateo 13, 53 a 58. 53. Aconteció que cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de allí. 54. Vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga, de manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Nosotros? ¿De dónde, pues, le vienen a todas estas cosas? 57. Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La explicación lógica es que ellos le conocían más de forma referencial que personalmente. Es como si tú te fueras de viaje a estudiar al exterior y los que te vieron. Anuncio. Descarga para leer sin publicidad. O te conocieron de niño, a
Al verte llegar ya como todo un hombre o mujer no te reconocen en tu adultez y te ven un día predicar en la iglesia de tus padres y se preguntan, oye, ¿no es ese, el hijo, de fulanita? Qué bonito habla, ¿verdad? Ver, Lucas 4:16. Si Jesús hubiera crecido en su seno familiar, toda su familia sabría qué tipo de comportamiento le era propio en su vida diaria y nada de lo que hiciera les confundiría, pero esta señal es esclarecedora. Juan 7, 3-5. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. 5. Pues ni aun sus hermanos creían en él. ¿No sería que esos 17 a 18 años previos a sus 30 que al parecer estuvo fuera de Nazaret y de los que no nos dice nada la Biblia, estaría según escritos budistas en las montañas del Tíbet bajo la tutela de monjes aprendiendo? En 1987, durante la guerra turco-rusa, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich hizo un viaje a través de la India con el propósito de estudiar sus costumbres e investigar su arqueología. Mientras se dirigía a Leh, la capital de Ladakh, en la India norteña a lo largo de la frontera tibetana, Ladakh conocida como el Pequeño Tíbet formó en una época parte del Gran Tíbet y luego conquistas subsecuentes de bárbaros del norte la incorporaron a Lhasa y más tarde la conquista de los musulmanes la convirtió a religión islámica. Él oyó a un lama tibetano, es decir, monje, en un monasterio, referirse a un gran lama llamado Isa, la traducción tibetana de Jesús. Notovich inquirió más allá, y descubrió que una crónica de la vida de Isa existía junto con otros sagrados pergaminos. En el convento de Inis, aproximadamente a 25 millas de Leh. El escrito de Notovich es amplio y Elizabeth Clark Prophet escribe en detalle las palabras de Notovich acerca de su viaje, describiendo no solo el conjunto de pergaminos que lo llevaron a conjuntar el evangelio budista, sino también todas sus peripecias hasta que dio con ellos. Todo en medio de una descripción de las costumbres de los pueblos del Tíbet. Notovich visitó este convento y el lama principal le dijo que existía de hecho un pergamino con los detalles sobre el profeta Isa. Este santo varón predicó las mismas doctrinas según se dice, que en Israel cuando él estuvo en la India. El pergamino original, dijo el lama, estaba escrito en el idioma pali. O te conocieron de niño, al verte llegar ya como todo un hombre o mujer no te reconocen en tu adultez y te ven un día predicar en la iglesia de tus padres y se preguntan, oye, ¿no es ese, el hijo, de fulanita? Qué bonito habla, ¿verdad? Ver, Lucas 4:16. Si Jesús hubiera crecido en su seno familiar, toda su familia sabría qué tipo de comportamiento le era propio en su vida diaria y nada de lo que hiciera les confundiría, pero esta señal es esclarecedora. Juan 7, 3-5. Por tanto, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. 4. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. 5. Pues ni aun sus hermanos creían en él. ¿No sería que esos 17 a 18 años previos a sus 30 que al parecer estuvo fuera de Nazaret y de los que no nos dice nada la Biblia, estaría según escritos budistas en las montañas del Tíbet bajo la tutela de monjes aprendiendo? En 1887, durante la guerra turco-rusa, un periodista ruso llamado Nicolás Notovich hizo un viaje a través de la India con el propósito de estudiar sus costumbres e investigar su arqueología. Mientras se dirigía a Leh, la capital de Ladakh, en la India norteña a lo largo de la frontera tibetana, Ladakh conocida como el Pequeño Tíbet formó en una época parte del Gran Tíbet y luego con bárbaros del norte la incorporaron a Lhasa y más tarde la conquista de los musulmanes la convirtió a religión islámica.
Él oyó a un lama tibetano, es decir, monje, en un monasterio, referirse a un gran lama llamado Isa, la traducción tibetana de Jesús. Notovich inquirió más allá, y descubrió que una crónica de la vida de Isa existía junto con otros sagrados pergaminos en el convento de Inis, aproximadamente a 25 millas de Le. El escrito de Notovich es amplio y Elizabeth Clark Prophet escribe en detalle las palabras de Notovich acerca de su viaje, describiendo no solo el conjunto de pergaminos que lo llevaron a conjuntar el evangelio budista, sino también todas sus peripecias hasta que dio con ellos. Todo en medio de una descripción de las costumbres de los pueblos del Tíbet. Nopal le dijo que existía de hecho un pergamino con los detalles sobre el profeta Isa. Este santo varón predicó las mismas doctrinas según se dice, que en Israel cuando él estuvo en la India. El pergamino original, dijo el lama, estaba escrito en el idioma pali. El convento de Inis tenía la traducción tibetana, mientras que el original estaba en la biblioteca de Lhasa, la capital del Tíbet. Notovich persuadió al lama de leer el pergamino para él, y lo tradujo del tibetano por medio de un intérprete. Según Notovich, la traducción literal del pergamino estaba desconectada y mezclada con otros eventos contemporáneos que no tenían ninguna relación, y él se tomó la libertad de colocar todos los fragmentos acerca de la vida de Isa en un orden cronológico y batalló mucho para fijar en ellos el carácter de unidad que estaba faltándoles. Había vagado por la India y el Tíbet cuando era un hombre joven antes de que empezara su trabajo en Palestina. El principio de la jornada supuesta de Jesús se describe en el pergamino de este modo. Cuando Isa había llegado a la edad de 13 años, la edad cuando un israelita debe tomar esposa, la casa donde sus padres se ganaban la vida empezó a ser un lugar de encuentro para personas ricas y nobles, deseosas de tener por yerno al joven Isa, ya famoso por sus discursos moralmente edificantes en el nombre del Todopoderoso. Entonces Isa dejó la casa paternal en secreto, y partió de Jerusalén, con los comerciantes hacia el Tíbet, con el objeto de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. Un poco más adelante, incluyo la traducción del escrito de Notovich del inglés al español. Se supone que algunos comerciantes palestinos viajaron a la India y hallaron a algunas personas que habían conocido a Isa cuando era estudiante del sánscrito y del pali durante su juventud en la India, y los llenó de tristeza saber el fallecimiento de Isa en las manos de Pilatos. La historia concluye, cuando la vida de San Isa es escrita en un pergamino por un autor desconocido 3 o 4 años después. Es una costumbre entre los lamas del Tíbet, o lo era en ese entonces según Notovich, cada uno escribir algo relacionado con su historia y religión y así es como piensa que llegaron al monasterio los pergaminos que hablaban de Isa. Es obvio por las mismas características del escrito, que éste se redactó después de la muerte de Isa y que se incluyó en él lo que se sabía acerca de su vida antes de regresar a Israel y que quien o quienes la escribieron usaron la información que les dieron esos comerciantes que les dijeron de su muerte. Lo que sigue es la traducción al español del escrito de Notovich desde su versión inglesa. Y después se tradujo al tibetano. El convento de Inis tenía la traducción tibetana, mientras que el original estaba en la biblioteca de Lhasa, la capital del Tíbet. De leer el pergamino para él, y lo tradujo del tibetano por medio de un intérprete. Según Notovich, la traducción literal del pergamino estaba desconectada y mezclada con otros eventos contemporáneos que no tenían ninguna relación, y él se tomó la libertad de colocar todos los fragmentos acerca de la vida de Isa en un orden cronológico y batalló mucho para fijar en ellos el carácter de unidad que estaba faltándoles. Del pergamino, Notovich aprendió que ese Jesús había vagado por la India y el Tíbet cuando era un hombre joven antes de que empezara su trabajo en Palestina. La jornada supuesta de Jesús se describe en el pergamino de este modo. Cuando Isa había llegado a la edad de 13 años, la edad cuando un israelita debe tomar esposa, la casa donde sus padres se ganaban la vida empezó a ser un nudo. Entonces Isa dejó la casa paternal en secreto, y partió de Jerusalén, con los comerciantes hacia el Tíbet,
con el objeto de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. Un poco más adelante, incluyo la traducción del escrito de Notovich del inglés al español. Se supone que algunos comerciantes palestinos viajaron a la India y hallaron a algunas personas que habían conocido a Isa cuando era estudiante del sánscrito y del pali durante su juventud en la India, y los llenó de tristeza saber el fallecimiento de Isa en las manos de Pilatos. La historia concluye, cuando la vida de San Isa es escrita en un pergamino por un autor desconocido 3 o 4 años después. Es una costumbre entre los lamas del Tíbet, o lo era en ese entonces según Notovich, cada uno escribir algo relacionado con su historia y religión, y así es como piensa que llegaron al monasterio los pergaminos que hablaban de Isa. Es obvio por las mismas características del escrito, que éste se redactó después de la muerte de Isa y que se incluyó en él lo que se sabía acerca de su vida antes de regresar a Israel, y que quien o quienes la escribieron usaron la información que les dieron esos comerciantes que les dijería a sus 12 años en el templo. La vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres. Documento hallado en Ladakh, bajo tutela budista. Capítulo 4. 1 fue en ese momento cuando el juez toda misericordia eligió encarnarse en un ser humano. 2 y el Espíritu Eterno, morando en un estado de inacción completa y de beatitud suprema, despertó y se destinó para un periodo indefinido del Ser Eterno. 3 para mostrar adelante en la guisa de la humanidad los medios de la autoidentificación con la divinidad y para lograr la felicidad eterna. Jesús demostrando su sabiduría a sus 12 años en el templo. La vida de San Isa. 1 fue en ese momento cuando el juez toda misericordia eligió encarnarse en un ser humano. Completa y de beatitud suprema, despertó y se destinó para un periodo indefinido del Ser Eterno. 3 para mostrar adelante en la guisa de la humanidad los medios de la autoidentificación con la divinidad y para lograr la felicidad eterna. Descarga para leer. Dejó la casa paternal en secreto, partió de Jerusalén, y se fue con los comerciantes hacia el Sind. 3 de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. Capítulo V. 1 en el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, vino a este lado del Sind y se estableció en el Arias, en la tierra querida de Dios. 2 La fama y la reputación de este niño maravilloso se extendieron a lo largo del Sind norteño. Y cuando él cruzó el país de los 5 ríos y los Rajputana, los devotos del dios Jaine le rogaron que viviera con ellos. 3 Pero él dejó a los adoradores de Jaine y se fue al país de Orissa, donde reposan los restos mortales de Vyasa Krishna y en donde los sacerdotes blancos de Brahma le dieron una alegre bienvenida. 4 Ellos le enseñaron a leer y a entender los Vedas, a curar con la ayuda de oración, a enseñar y a explicar las santas escrituras a las personas, y a echar fuera los malos espíritus de los cuerpos de los hombres, restaurando su salud. 5 Él pasó 6 años en Jaggernaut, en Rajagria, en Benares, y en las otras ciudades santas. Todos lo amamos, e Isa vivió en paz con los Vaisyas y los Sudras a quienes se le instruyó en las escrituras santas. 6 Pero los brahmanes y los kshatriyas le dijeron que tenían prohibido por el gran Parabrahma estar cerca de aquellos a quienes él había creado a su lado y a sus pies. 7 Que los Vaisyas eran los únicos autorizados para oír la lectura de los Vedas, y esto solo en los días festivos. 12 Entonces Isa dejó la casa paternal en secreto, partió de Jerusalén, y se fue con los comerciantes hacia el Sind. 13 Con el objeto de perfeccionarse en la palabra divina y de estudiar las leyes de los grandes Budas. Capítulo V. 1 En el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, vino a este lado del Sind y se estableció en el Arias, en la tierra querida de Dios. 2 La fama y la reputación de este niño maravilloso se extendieron a los, sino también el contemplarlos, porque su condición era servir a perpetuidad como los esclavos de los brahmanes, kshatriyas, e incluso los vaisyas. 9 Solo la muerte puede librarlos de su servidumbre, ha dicho para Brahma.
Déjenlos entonces y vengan a rendir culto con nosotros los dioses, que se incensarán contra ustedes si ustedes los desobedecen. 10 Pero Isa no escuchó sus discursos y recurrió a los Sudras, mientras predicaba contra los brahmanes y los kshatriyas. 11 Él protestó contra los actos de un hombre que se abroga el poder para privar a sus compañeros de sus derechos humanos. Dijo, para Dios las obras del Padre no hacen ninguna diferencia entre sus hijos. Todos son igualmente estimados por él. 12 Isa negó el origen divino de los Vedas y los Puranas. Porque, enseñó él a sus seguidores, una ley ya se ha dado para guiarlos en sus acciones. 13 Ustedes tengan miedo de Dios, solo doblen la rodilla ante él, y solo a él traigan las ofrendas que proceden de sus ganancias. 14 Isa negó al Trimurti y la encarnación de Parabrahma en Vishnu, Siva, y otros dioses, porque dijo él, 15 El juez eterno, el espíritu eterno, abarca la única e indivisible alma del universo que solo él crea, contiene y vivifica todo. 16 Él solo ha legado y creado, él solo ha existido toda la eternidad, y su existencia no tendrá fin. Él no tiene ningún igual en los cielos o en la tierra. 17 El gran creador no ha compartido su poder con ningún ser viviente, todavía menos con los objetos inanimados, como ellos les han enseñado a ustedes, porque solo él posee la omnipotencia. 18 Él lo mandó y el mundo apareció. En un pensamiento divino, él reunió las aguas, mientras separaba de ellas la porción seca del globo. Él es él. 8 Que los Sudras no solo tenían prohibida la lectura de los Vedas, sino también el contemplarlos, porque su condición era servir a perpetuidad como los esclavos de los brahmanes, kshatriyas, e incluso los vaisyas. 9 Solo la muerte puede librarlos de su servidumbre, ha dicho para Brahma. Déjenlos entonces y vengan a rendir culto con nosotros los dioses, desobedecen. 10 Pero Isa no escuchó sus discursos y recurrió a los Sudras, mientras predicaba contra los brahmanes y los kshatriyas. Que se abroga el poder para privar a sus compañeros de sus derechos humanos, dijo, para Dios las obras del Padre no hacen ninguna diferencia entre sus hijos, todos son igualmente estimados por él. 12 Isa negó el origen divino de los Vedas y los Puranas. Porque, enseñó él a sus seguidores, una ley ya se ha dado para guiarlos en sus acciones. 13 Ustedes tengan miedo de Dios, solo doblen la rodilla ante él, y solo a él traigan las ofrendas que proceden de su... El Espíritu Eterno, abarca la única e indivisible alma del universo que solo él crea, contiene y vivifica todo. 16 Él solo ha legado y creado, él solo ha existido toda la eternidad, y su existencia no tendrá fin. Él no tiene ningún igual en los cielos o en la tierra. 17 El gran creador no ha compartido su poder con ningún ser viviente, todavía menos con los objetos inanimados, como ellos les han enseñado a ustedes, porque solo él posee la omnipotencia. 18 Él lo mandó y el mundo apareció. En un pensamiento divino, él reunió las aguas, mientras separaba de ellas la porción seca del globo. Él es él. Anuncio. Carga para leer sin publicidad. Anuncio. Glorificó al nombre del verdadero Dios, razones en la presencia de la gente, por los reproches que él hizo contra ellos y la demostración del nulo valor de sus ídolos. 13 Isa les contestó, si sus ídolos y sus animales son poderosos y realmente poseen una fuerza sobrenatural, entonces permítanles golpearme a la tierra. 4 Haz entonces un milagro, contestaron los sacerdotes. Aquí continuamos nosotros en el sexto. Los sacerdotes blancos y los guerreros, conociendo los discursos de Isa, dirigidos a los Sudras, resolvieron su muerte, asesinarlo, y enviaron con este propósito a sus sirvientes para buscar el joven Isa, el profeta, llamado Jesús. Isa en la India, Isa en ese lugar. Pero Isa, advertido del peligro por los Sudras, dejó los alrededores de Jugemaud. En la noche alcanzó la montaña y se estableció en el país de Gautomudis, el lugar de nacimiento del gran Buda Sakyamuni.
en medio de unas personas que rendían culto al único y sublime dios Buda, que había sido rey y se había convertido en pobre. Después de haberse perfeccionado en el idioma del Pali, Isa se aplicó al estudio de las sagradas escrituras de los sutras. ¿Y qué son los sutras? Vamos a ver un poquitico utras. Esta es yoga de Nausalin, el sentido literal, yoga que es unión de pensamiento con la emoción de las sensaciones del cuerpo físico. Es descubrir la personalidad con el ser interior, de la individualidad con todo en el que es ahora y siempre el eterno presente en nosotros. Entonces seguir el conocimiento a través de las palabras, porque la palabra tiene poder, pero sin el objeto de que es en imaginación o fantasía. Porque una persona que vive en la imaginación y en fantasía, esa persona termina creyéndose sus propias mentiras. Entonces es una vida falsa y una vida sin felicidad y sin paz, porque en sí no sabe ni el conocimiento de la paz, porque no anda en la verdad. Y el que anda en la mentira anda en el afán, en el miedo. Y el que anda en la verdad es el que puede conocer la paz conociendo la verdad. Entonces conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando andas en verdad aún en las tonterías más grandes, que hay una tontería que dije, una mentirita piadosa, no. Así sea para hablar estupidez, hable verdad. 6 años después, Isa, quien el Buda había elegido para extender su palabra santa, se había vuelto un expositor perfecto de las Sagradas Escrituras y convirtió incluso al Buda. Entonces él dejó Nepal y las montañas de la Malaya y descendió al valle de Rapujatana. Se dirigió hacia el oeste mientras predicaba a las gentes diversas la perfección suprema del hombre. Les predicaba qué hacer el bien y cómo hacerlo al vecino de uno, cuidar las pertenencias de un vecino aunque no lo conozca, aunque no lo trate. En el momento que usted vea que algo malo está pasando en ese lugar, usted pueda llamar a las autoridades o hacer algo, porque no es dársela a una persona con un sentimiento frívolo, de frivolidad, que no siente nada por el otro. Y todo eso lo está viendo nuestro Dios. Y él está enseñándole en Nepal. Él dejó Nepal y las montañas de la Malaya y descendió al valle entonces, que es Rajputana, y se dirigió hacia el oeste mientras predicaba a las gentes diversa la perfección suprema de este hombre nuevo, el nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas en el Señor, en el verbo, en la palabra verdad, la palabra luz. Que hacer el bien al vecino era un medio seguro de fusionarse asimismo con nuestro Dios, el Espíritu Santo, rápidamente con el Espíritu Eterno, aquel quien haya recobrado su pureza original, que es el respeto, el hacer el bien al vecino, era recobrar usted la pureza original. Y decía San Jesús, morirá después de haber obtenido la remisión por sus pecados y tendrá el derecho para contemplar la majestad de Dios, porque se hizo como niño, humilde y puro. Y cuando los temerosos paganos, de ver que él estaba predicando, cruzando entonces los territorios paganos, él los encontraba. El divino y se enseña en el culto de dioses visible, era contrario a la ley de la naturaleza de esa idolatría al hombre. Entonces dijo él, no se le ha permitido ver la imagen de Dios al hombre. Aún así, él ha construido a un grupo de deidades en semejanza al Eterno, o sea, ángeles, querubines y serafines, y aún a la humanidad. Todavía es más, es incompatible con la conciencia humana ser menos importante la de la grandeza de la pureza divina que de los animales y objetos fabricados por la mano del hombre en piedras, en metal, en tierra, en barro, en palo, en papeles. No es
viable que Dios esté ahí. Entonces vamos a tratar de volverle a llevar a usted la voz de la persona que me está haciendo la voz, por lo que el tema es largo, y he descargado una voz para que este varón me lleve la voz de Puerto Rico. Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el eterno dador de leyes. Gloria al Señor. 10. El eterno dador leyes es uno. Él no ha compartido el mundo con nadie, ni ha informado a nadie de sus intenciones. 11. 10. El eterno dador leyes es uno, no hay ningún otro Dios más que Él. Él no ha compartido el mundo con nadie, ni ha informado a nadie de sus intenciones. 11. Así como un padre actuaría con sus niños, así Dios juzgará a los hombres después de sus muertes según las leyes de su misericordia. Nunca él humillaría a sus hijos con la transmigración de su alma, como en un purgatorio, o dentro del cuerpo de un animal. 12. La ley celestial, dijo el Creador por la boca de Isa, se opone a la inmolación y los sacrificios humanos, a una imagen o a un animal, porque yo he consagrado al hombre todos los animales y todos que la tierra contiene. 13. Todas las cosas se han sacrificado al hombre, quien está directamente e íntimamente asociado conmigo su Padre. Por consiguiente, aquel quien me haya robado a mis hijos, se le juzgará severamente y se le castigará por la ley divina. 14. El hombre es nada ante el juez eterno, como el animal es nada ante el hombre. Y Jesucristo nuestro Señor le dice que todas las cosas se han sacrificado al hombre, se han sido entregadas al hombre para su dominio, y quien está directamente e íntimamente asociado conmigo, dice él mismo, dándose a decir, yo soy el Padre, su Padre, conmigo el Padre. Por consiguiente, aquel quien me haya robado a mis hijos, lo dice el mismo Señor Jesucristo, diciendo, yo soy el Padre que está caminando en esta tierra, el verbo, la palabra, verdad, luz, y que como yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por el Hijo, pues yo soy el Padre, porque el Hijo es el Padre. Para que conozcan al Padre tienen que conocer al Hijo. Se le juzgará, dice, quien me haya robado a mis hijos, se le juzgará severamente y se le castigará por la ley divina. ¿Quién roba a sus hijos? Las religiones que le dicen a usted, vaya y mole un gato, que eso es para Dios, para que le conceda a usted todas las maldades que usted quiera hacerle a otro. O vaya y mole un cabro, un cordero, porque antiguamente inmolaban era a un Dios que no era ese verdadero Dios. Dios no se jacta de sangre, porque Dios le dio toda la creación al dominio del hombre. Y por eso dice, y se le castigará por ley el que juzga, el que me quita a mí, me ha robado a mis hijos, que es Satanás quien robó a los hijos de Dios. A usted y a mí nos ha confundido con sus religiones y sus mentiras. El hombre es nada ante el juez eterno, como el animal es nada ante el hombre. Usted está viendo aquí los animales, vea, tan bonitos, pero son nada ante nosotros, porque nosotros los podemos caer con una cauchera. Una persona con una caucherita coge una piedrita y ¡pra! Es nada para, así somos nosotros. Usted está viendo los animalitos aquí en la pantalla, y es nada para los hombres, pero nosotros también somos nada para Dios, somos pequeñitos. Entonces, quien se ose contrariar o robar a mis hijos, se le juzgará severamente, se le castigará por ley divina. Mire, que no es solamente el robo que usted le hace con la idolatría a los hijos, el predicador diciendo de que ese dinero, con ese dinero es que Dios va a poder venir a sustentar al hombre en una salud o en una sanidad. No, otras veces también otros robamos al hombre, a los hijos de Dios, robándoles la paciencia, el respeto, la autoridad, porque queremos someterlos a nuestros vicios, a nuestras costumbres. Puede ser en una barriada, puede ser en una empresa, y hay predicadores también que quieren imponerle a las personas cosas que Dios no ha mandado en la religión, en las empresas, formas de vestirse en que ellos no quieren hacerlo, pero por ser los jefes les toca obedecer para poder obtener un empleo. Todo esto también tiene que ver en el tema. Hombre. 15. Por lo tanto les digo, dejen a sus ídolos y no realicen ritos que los separan de su Padre, asociándose con los sacerdotes a quienes los cielos han rechazado.
16 Porque son ellos quienes los ha alejado del verdadero Dios y cuyas supersticiones y crueldades conducen a la perversión de su alma y la pérdida de todo sentido moral. Capítulo 7. 1 Las palabras de Isa se esparcieron entre los paganos en medio de los países que él cruzó, y las personas abandonaron sus ídolos. Anuncio. Entonces aquí seguimos en el capítulo 7. Las palabras de Isa se esparcieron entre los paganos en medio de los países que él cruzó, y las personas abandonaban a sus ídolos, que ahí quedó mi locutor. Y viendo eso, los sacerdotes exigieron de él, quien glorificó al hombre del verdadero Dios, razones en la presencia de la gente por los reproches que él hizo contra ellos y la demostración del nulo valor de sus ídolos. Viendo eso, los sacerdotes exigieron de él, quien glorificó al hombre del verdadero Dios. Tú vienes a glorificarlo antes que nosotros. Razones en las que la presencia de esta gente por los reproches que le están haciendo. E Isa les contesta, les responde: si sus ídolos y sus animales son poderosos y realmente poseen una fuerza sobrenatural, entonces permítales golpearme a la tierra, o sea, golpearme hasta dejarme tirado como un harapo en la tierra, arrastrado allí. Haz entonces un milagro, contestaron los sacerdotes, y permite que tu Dios confunda a nuestros dioses, si ellos le inspiran desprecio a tu Dios. Pero mira eso, cómo están enfrentados con el mismo Dios Jesús. Pero Isa dijo entonces: los milagros de nuestro Dios han sido hechos desde el principio y desde el primer día, cuando el universo fue creado. Nada más con decir que ahí existe una creación y que ves todas estas avecitas tan maravillosas, nada más ahí es un milagro que acaba de suceder y que fue desde el principio. Hecho está desde el principio, desde el primer día, cuando el universo fue creado. Ellos tienen lugar todos los días, y en cada momento cualquiera que no los busca se priva de uno de los regalos más hermosos de la vida, el milagro que encuentra nada más con respirar y con verse en un espejo y darse cuenta que es el rostro de Dios. Mira allí. Y no es contra los pedazos de piedra, metal o madera o tierra que son animados que el enojo de Dios tendrá curso completo, pero caerá en los hombres, que si ellos desean su salvación, deben destruir todos los ídolos y sus creencias de hombres que han hecho ustedes a enseñarles, y que ustedes los han hecho ignorantes, enseñándoles aquello y ustedes enseñándoles a otros, así como una piedra y un grano de arena, que son nada más y nada menos creados por el Dios Todopoderoso. Desde el principio estos milagros ya los hizo. Existe la tierra y tú la estás viendo porque Él fue quien lo hizo, que son nada a la vista de Dios. Y cuando le dice, así como una piedra, un grano de arena, que son nada a la vista del hombre, ellos se desesperan y se ponen más coléricos. Mire cómo esa águila viene a bregarse a llevar a la mamá y a sus polluelitos porque los vio muy chiquiticos. Así son estos idólatras. Vieron muy pequeño a Jesucristo porque no le vieron con una imagen protegido. No lo vieron con una piedra ni un granito protegido a la vista de los demás hombres, esperando pacientemente el momento cuando Él los tomara y hará uso de ellos. Y Él no va a tomarlos a ellos a pelea. Él está hablando, es la palabra, la verdad, que es la palabra. Así como una piedra y un grano de arena, que son nada a la vista del hombre, esperando pacientemente el momento cuando Él tome aquella arena, tome aquel grano de piedra o aquella piedra y haga uso de ellos. Así el hombre debe esperar el gran favor que Dios le otorgará en su juicio final. Y sigue diciendo: la pena sea sobre ustedes, los enemigos de los hombres, porque ustedes no aman a nadie, ustedes aman sus logros y sus codicias, y Dios les otorgará en su juicio final a ustedes también. Así el hombre debe esperar el gran favor de nuestro Dios, y ustedes no aman a los hombres. Los enemigos de los hombres son ustedes. Si no será un favor lo que ustedes esperan, sino la ira de la divinidad. Les ponen ustedes
creencias, cómo deben de vestirse, en cómo deben de llevar el pantalón, la falda, cómo deben de arreglar el templo. Dice que para ese Dios, cuando Dios se hizo de templo, y son cada uno de los humanos. Así que la divinidad, vendrá la ira de esta divinidad, la pena sea sobre ustedes si esperan milagros para ser testigos de su poder. Si yo les muestro un poder de él, saldrán aterrorizados, porque no serán los ídolos los que él aniquilará en su enojo, sino aquel mismos. Eterno es el fuego, y sus cuerpos irán a saciar al hambre. Gloria al Señor de las bestias salvajes. Y dice, Dios saca al impuro de entre los rebaños, y él devolverá hacia sí a aquellos que se hayan salido del camino por no haber reconocido la porción de espiritualidad en su mente. Ese es otro milagro que ustedes idólatras tienen en ustedes, que sus cuerpos, si hoy duermen, tiene que despertarlos mi Dios, yo, su Padre, y tiene que darles fuerzas para levantarse. Viendo la falta de fuerza de los sacerdotes, los paganos todavía tenían gran fe en los refranes de Isa, y teniendo el enojo de la divinidad, rompieron sus ídolos en pedazos. No le hicieron caso más ciegos, sordos y mudos, igual como sus ídolos. Entonces ellos se fueron a perseguirlos, pero Elisa llevó más allá a los paganos y les enseñó a no esforzarse por ver, ¿ya? Sino por sentir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Eterno con sus ojos no es para verlo, sino hacer el esfuerzo para sentirlo en sus corazones, y con la pureza del alma para hacerse dignos de sus favores, y que no los persiguieran, sino que se concentraran más en ellos mismos, que era la compasión y el amor. No solo les dijo, absténganse de hacer sacrificios humanos, no inmolen ninguna criatura a quien la vida se le ha dado por el mismo Dios que los creó ustedes, porque todas las cosas que existen se han creado para el beneficio del hombre. Mejor comas en ese animalito que le están ofreciendo a ese Dios mentiroso. No roben las cosas de ustedes mismos. Y ahora les voy a enseñar vecino a no robar a su vecino, porque robar no es solamente que usted le coja algo a su vecino, es también que usted vaya a su puerta y le haga daño a su vecino, a su patio y le haga daño a su vecino, a su vecina medio le oye la voz y la grita y le quiere hacer de todo con sus timbales y su gritería y su bulla. No, no roben las cosas de su vecino, no le robe la paz a su vecino, no le robe su creencia y su tranquilidad, que su vecino no se va a convertir a usted. Si él conoce que Dios es verdadero, él desconoce sus ídolos, y él no puede convertirse a usted, a sus egos, a sus envidias, a sus odios, a sus persecuciones y sus celos, dice el Señor. No roben las cosas de su vecino, no le robes su paciencia ni su creencia de ser él o ella, respetando al prójimo y tratándolo de loco o de tonto, porque no anda en la malicia y en la maldad de los demás. Este vecino, porque eso sería privado de lo que él ha adquirido con el sudor de su frente, con la oración, con el ayuno, y usted quiere destruirle y dañarle porque odia su santidad y su pureza. Aún más, no roben las cosas de los demás, aún en su propia casa, cuando todo debe ser respetado. No engañen a nadie para no ser engañados. Hagan un esfuerzo
por justificarse antes del juicio. O sea, arrepiéntase antes de ustedes desencarnar en este cuerpo, porque los demonios van a reclamar sus almas cuando mueran. El odio va a reclamarte, la soberbia te va a reclamar, la ira, la contienda, la intolerancia te van a reclamar. Mejor arrepiéntete de las mentiras, de las falsedades, de las calumnias. Arrepiéntete y camina con el bien, pues entonces será demasiado tarde cuando tú mueras. Dice, no se abandone al libertinaje su gente, su cuerpo, usted, pues eso sería violar las leyes de Dios. Ustedes llevan este cuerpo al adulterio, a la fornicación, al libertinaje, al pleito, a la malicia, a la contienda, al celo, a la envidia, pues están violando las leyes de Dios. Ese cuerpo le pertenece a Dios y esa mente y esa palabra que usted expresa con mentira. Con sus labios y su lengua del Señor, ustedes lograrán la felicidad suprema, no solo purificándose ustedes mismos, sino también guiando otros de la manera que les permita ganar la perfección original. Y usted un día no va a llorar. Usted un día no va a llorar. Se lo asegura el Señor. Porque va a llorar usted con lo malo que usted le enseña a los suyos. Cuando Dios ve que algo malo le estamos enseñando a los nuestros, ese aprendizaje malo se va a ir contra usted en su momento preciso. Vamos a ver si nuestro locutor nos lee el capítulo 8. Y si no, pues sigamos nosotros. Sí, nos lo va a leer. Bendito Dios para siempre. Así sea. Publicidad. Anuncio. Descarga para leer. Los países vecinos resonaron con las profecías de Isa, y cuando él entró a Persia los sacerdotes se alarmaron y prohibieron a los habitantes que lo escucharan. Este es el capítulo 8. 2. Y cuando vieron a todos los pueblos dándole la bienvenida con alegría y escuchando devotamente a sus sermones, dieron órdenes de arrestarlo y lo llevaron ante el alto sacerdote, donde él pasó por la siguiente interrogación: ¿crees de qué nuevo Dios hablas? ¿No estás consciente, hombre infeliz, que el santo Zoroastro es el único justo admitido con el privilegio de comunión con el Ser Supremo? 4. ¿Quién ordena a los ángeles poner por escrito la palabra de Dios para el uso de las personas, leyes que se le dieron a Zoroastro en el paraíso? 5. ¿Con qué artes entonces te atreves aquí a blasfemar contra nuestro Dios y a sembrar la duda en los corazones de los creyentes? 6. Isa les dijo: no es de un nuevo Dios que yo hablo, sino de nuestro Padre Celestial, quien ha existido todo el tiempo y quien todavía estará después del fin de todas las cosas. 7. Es de él quien yo he hablado a las personas que, como niños inocentes, no son todavía capaces de comprender a Dios por la simple fuerza de su inteligencia, o de penetrar en su divina y espiritual sublimidad. 8. Y así como un bebé descubre en la oscuridad el pecho de su madre, incluso las personas que han sido llevadas al error por su doctrina errónea y sus ceremonias religiosas, han reconocido por instinto a su Padre, el Padre de quien yo soy el profeta. 9. El Ser Eterno ha dicho a su gente a través de mi boca: ustedes no rendirán culto al sol, pues él es una parte del mundo que yo he creado para el hombre. El hombre. Les digo: tengan cuidado con el día del juicio, pues Dios infligirá un castigo terrible a todos aquellos que hayan llevado a sus hijos fuera del camino correcto y los han llenado de supersticiones y prejuicios. Ahí es donde le estamos diciendo, estoy enseñándole lo de San Isa o nuestro Señor Jesucristo, que no lleven a sus hijos fuera del camino correcto, hacer el bien, el respeto, y verá que su hijo no termina ni siendo agresivo, ni soberbio, ni ladrón, ni ampón, ni gamín o desperdido en su materia. Gloria al Señor, en drogas, en vicios, en que no va a hacer nada en la vida, ni va a terminar estudiando, ni haciendo nada, sino trabajando en cualquier cosa, porque ya ni le dio para una carrera, no tuvo usted con qué pagarle una carrera, una universidad, o no tuvo el mundo que usted vivió malo y perverso para devolverle a usted lo que usted le dio. Entonces por eso dice que hayan llevado a sus hijos fuera del camino correcto, y los que han llenado de supersticiones
a los mismos hijos. Una de estas supersticiones son las prácticas de brujería, hechicería, y que ellos te ven manejando todas estas hechicerías, prendiendo el velón, para hacerle la vida imposible a fulano, a perano, hacerlos pelear, destruir, dañar, matar. Y es lo que ellos están viendo, y usted está dañando a sus hijos fuera del camino correcto, o les está enseñando lo malo que Dios está diciendo que es malo, y nunca les está llevando al camino recto, que es el temor a Dios, es el principio de la sabiduría, el respeto, la tolerancia, sin hacerle bullying a sus amigos, sin robarles el borrador, el lapicero, el lápiz, sin dañar al vecino, a la vecina, sin perseguir a nadie, que no le oigan a usted sino palabras de amor, de respeto, de tolerancia. Y es así como ya Dios no dice supersticiones y prejuicios. Continuemos con la conversación. Prejuicios. 21 Aquellos que han deslumbrado a los que ven, que han contagiado al saludable, y enseñaron el culto hacia las cosas que Dios ha subordinado al hombre para su bien y para ayudarlo en su trabajo. ¿Y por qué han contagiado al saludable? Porque a una persona buena, con principios de sabiduría, el niño malo el que lo perdió con los prejuicios y supersticiones, le está enseñando cosas malas al que es bueno, que no es subordinado, y lo contagia porque lo deslumbra a los que ven y le enseña supersticiones y perjuicios. Ay, no pase por allá por debajo de la escalera, pero ni usted mismo sabe por qué a usted le enseñaron esa mentira. No, mire, no haga esto, no haga lo otro. No, 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 todo lo que Dios creó es bueno. No lea la Biblia porque se va a volver loca, loco. No, 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 no. Si Dios manda que su palabra es verdadera y es la que trae la luz, léala. No le esté leyendo catecismos o novenitas para hacerle mal a otros o daños, que son aquellos que han deslumbrado a los que ven, que han contagiado al saludable y enseñan el luto hacia las cosas que Dios ha subordinado, ¿ya? Y le enseñan, ¿por qué el luto? Porque matan la verdad, porque le están diciendo a alguien que no cantes alabanza, no, 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 no cantes eso, pero canta la música mía cochina, podrida, putréfica. No, no oigas eso que esos oyen de Dios, lucrativo para sus corazones, sus espíritus y su buena forma de vivir y su buen vivir. No, eso no lo practiquen, practica lo mío, lo que busca pleito, lo que daña, lo que persigue, lo que odia. Mi música, esa que brinca y esa que hace borrachera y drogadicción, esa de la champeta de la droga, menéate papi, fúmalo, fúmalo. Esa es la que debes de aprender. ¿Sí me entiende? Le están haciendo entender al otro, al que es el culto hacia las cosas que Dios ha subordinado al hombre para su bien y para ayudarlo en su trabajo de esta materia, a que no practique el mal. Las otras le están, no oigas eso, espérate, yo te pongo la bulla mía, esta es la que debemos de oír. Entonces le están llevando la contraria a Dios, y Dios no quiere ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Usted también va a recoger maldad de su propia enseñanza con sus nietos, bisnietos y tataranietos. Trabajo. 22 Su doctrina es, por consiguiente, el fruto de sus errores, pues deseando traer cerca de ustedes al Dios de verdad, han creado para ustedes mismos los dioses falsos. 23 Después de haberlo escuchado, los magos determinaron no hacerle ningún daño. Pero por la noche, cuando todo el pueblo estaba durmiendo, ellos lo sacaron fuera de las paredes y lo abandonaron en el camino alto, con la esperanza que él sería pronto una presa de las bestias salvajes. 24 Pero, protegido por el Señor nuestro Dios, Sanisa continuó su camino sin ser molestado. Capítulo 9. Un Isa a quien el Creador había elegido para recordar a la humanidad depravada del verdadero Dios, había alcanzado sus 29 años cuando regresó a la tierra de Israel. Desde su salida los paganos habían infligido todavía más atroces sufrimientos en los israelitas, que eran presa del desaliento más profundo. Muchos entre ellos ya habían empezado a abandonar las leyes de su Dios y las de Moisés con la esperanza de aplacar a sus salvajes conquistadores. Ante la cara de este mal, Isa exhortó a sus compatriotas a no desesperar porque el día de la redención de sus pecados estaba a la mano,
y Él los confirmó en la creencia que tenían en el Dios de sus padres. Porque recordemos que Dios viene a morir. Anuncio. De inocente semejanza, con almas y corazones puros llenos de bondad, no destinados a la concepción de malos esquemas, sino hecho para ser santuarios de amor y justicia. 15 Por lo tanto les digo, no manchen sus corazones, pues el Ser Supremo mora ahí eternamente. Gloria al Señor, así es. 16 Si ustedes desean lograr que sus trabajos estén marcados con el amor o piedad, háganlos con un corazón abierto y no permitan que sus acciones sean gobernadas por cálculos o la esperanza de ganancias. No, sinceros, hermanos. 17 Pues tales acciones no ayudarían a su salvación y caerían en ese estado de degradación moral. Capítulo. Dice Sanisa, pues van a, en este estado de degradación moral, ¿sí? Cuando llega una persona, de ser enseñada desde niñitos, viendo tanta maldad entre una casa, odios, persecuciones con los demás y los vecinos y el irrespeto a otros, donde el robo, la mentira, el chisme, el asesinato, porque aquí lo dice, pasan degradación moral, donde el robo, la mentira, el asesinato, el engaño pasan por hechos generosos, los hacen pasar por bueno. Esto es lo bueno, esto es lo que tú debes de practicar. Entonces yo le voy a llevar la contraria a esa, a ese, y no va a ser así. Porque si usted de verdad ama a Dios y le respeta, Dios va a permitir que usted continúe. Ponga cuidado esta parte. Gloria le amo a Dios. Capítulo X. Un Sanisa fue de un pueblo a otro, mientras fortalecía con la palabra de Dios el valor de los israelitas, que estaban listos a sucumbir al peso de su desesperación, y miles de hombres lo siguieron a oírle predicar. 2 Pero los jefes de los pueblos se asustaron de él, e hicieron saber al gobernador principal que rige en Jerusalén, que un hombre nombrado Isa había llegado al país, que estaba agitando con sus discursos a las personas en contra de las autoridades, que la muchedumbre lo escuchaba a él con asiduidad, despreciando los trabajos del Estado, y afirmando que antes de mucho se librarían de sus gobernadores intrusos. 3 Entonces Pilatos, gobernador de Jerusalén, ordenó que ellos debieran arrestar al predicador Isa, que debieran traerlo al pueblo y llevarlo ante los jueces. Pero para no excitar el enojo del populacho, Pilatos encargó a los sacerdotes y los sabios superiores hebreos a juzgarlo en el templo. Ahí es donde nuestro gran Pilato sale convertido, cuando lo llama al templo, sale convertido de la verdad, de la pasión por Jesús también como su mujer Prócula, por la palabra que le habla Yahshua, Amasías, Jesucristo. Vamos a continuar. Con sus sermones, llegó a Jerusalén y, habiendo sabido de su llegada, todos los habitantes, conociendo ya su reputación, salieron para encontrarlo. 5 lo saludaron respetuosamente y le abrieron las puertas de su templo para oír de su boca lo que él había dicho en las otras ciudades de Israel. 6 Isa les dijo, la raza humana perece debido a su falta de fe, pues la oscuridad y la tempestad han esparcido los rebaños de la humanidad y ellos han perdido a sus pastores. 7 Pero la tempestad no durará para siempre, y la oscuridad no siempre ocultará a la luz. El cielo se pondrá sereno una vez más, la luz celestial se extenderá ella misma por encima de la tierra, y los rebaños perdidos se reunirán alrededor de su pastor. 8 No se esfuerzan por encontrar caminos rectos en la oscuridad para no caer en un hoyo, pero pongan juntas sus fuerzas restantes, apóyense entre sí, pongan su confianza en Dios, y esperen hasta que la luz aparezca. 9 Aquel quien sostiene a su vecino. ¿Qué quiere decir cuando usted le habla a Yeshua, Isa? Fuerzas restantes, apóyese entre sí. Pongan su confianza en quién, en Dios. Entonces usted se va a apoyar entre sí, con su propia familia, con usted mismo entre sí, y poniendo su confianza en Dios y esperan hasta que la luz aparezca. ¿Qué está enseñándonos aquí? Que Dios va Él mismo se va a presentar. Él es la verdad, hermanos, Él es la luz. Él mismo se va a presentar a darle testificación a su palabra.
El que escribe un libro se presenta en algún lugar a firmarle a todos los autógrafos porque escribió un libro, ¿verdad? Asimismo, Dios, que es el creador de todo, nos va a dar testificación que Él está dentro de nosotros y que Él está viendo cómo usted camina con los demás, que Él está viendo aquel quien sostiene a su vecino, se sostiene él mismo, y Él está viendo el amor y la tolerancia en quienes, quien quiera que sean, están viviendo en esta tierra como extranjeros y por lo cual se están comportando como extranjeros. Yo te respeto, tú me respetas. ¿Por qué? Porque somos extranjeros en esta tierra y yo ya me voy y soy de mi patria celestial. Y no puedo dejar aquí nada, ningún cabo atado o dañado. Tengo que andar libre, en paz y en felicidad. ¿Con qué? Con la luz y la verdad. Entonces aquel a quien sostiene a su vecino, dice él, gloria al Señor, se sostiene él mismo. Y quien quiera que proteja a su familia, proteja a las personas y al mismo Estado. Porque si usted protege a su familia, ¿cómo? ¿Cómo la va a proteger? Haciéndolo respetar, enseñándole el respeto a otros. Asimismo, usted la está protegiendo ante la sociedad y el mundo, que caminen respetando a todo el mundo y respetándose a sí mismos. Vecino, se sostiene él mismo, y quien quiera que protege a su familia, protege a las personas y al Estado. 10 para estar seguro de que el día está a la mano cuando ustedes sean entregados desde la oscuridad, se reunirán como una sola familia, y su enemigo que ignora lo que es el favor de Dios, temblará con miedo. 11 Los sacerdotes y los ancianos superiores que estaban escuchándolo, llenos de admiración por su discurso, le preguntaron que si era verdad que él había intentado agitar a las personas contra las autoridades del país, como se había informado al gobernador Pilatos. Ahí ve la agitación. 12 ¿Puede uno excitar a los hombres descarriados a la insurrección de quien la oscuridad ha escondido su puerta y su camino? Se la voy a repetir. Isa contestó: yo he advertido solo al infortunado, como lo hago aquí en este templo, que ellos. Anuncio. Descarga para leer sin publicidad. Ordenado la purificación del corazón de toda mancha, pues él es el verdadero templo de Dios. 21 Acerca de las leyes de Moisés, yo he procurado establecerlas en los corazones de los hombres. La revuelta. Yo les digo que ustedes no entienden su significado real, pues no es venganza sino misericordia lo que ellas enseñan. Solo el sentido de estas leyes es el que se ha pervertido. El amor y el respeto. Capítulo 11. ¿Por qué se pervirtieron? Uno habiendo escuchado a Isa, los sacerdotes y los sabios ancianos decidieron entre ellos no juzgarlo, porque él no dañaba a nadie. Y presentándose ante Pilatos, el gobernador designado de Jerusalén por el rey pagano del país de los romanos, ellos se dirigieron a él así. Ustedes no vayan a creer que uno se queda Dios sin nada diciéndole a uno. Cuando usted pasa, usted cree que usted atrofia a un cristiano que ya conoce la verdad y la luz, burlándose de él o de ella en sus maquinaciones satánicas y malignas de su podrido corazón. Mire, no le va a hacer daño, porque esa persona cristiana enseñada a conocer a Dios dentro de ella, el mundo espiritual está mostrando que quien se burla de otro está endemoniado. Y fuera de eso le está viendo los demonios que se mueven de laxivia, de lujuria. Lujuria y laxivia mandan a hacer burla. Lujuria y laxivia hacen que una mujer se rebaje con otra, a celar, a envidiar y a gritarle cosas sin haberla tratado. Y a burlarse de ella la laxivia y la lujuria, de que eso le está moviendo allá dentro de sus entrañas, en la parte íntima de su corazón y de sus partes. 2 Nosotros hemos visto al hombre a quien tú acusas de incitar a nuestra gente a la rebelión. Escuche. Hemos oído sus discursos, y nosotros lo conocemos como nuestro compatriota. 3 Pero los jefes de las ciudades te han dado falsos informes, pues este es un hombre justo que enseña a la gente la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Después de haberlo interrogado, nosotros lo despedimos, para que él pudiera ir en paz. Paz, verdad y 4 El luz. gobernador se enfureció entonces y envió cerca de Isa a sus sirvientes,
fingiendo para que ellos pudieran mirar todas sus acciones e informar a las autoridades la menor palabra que él dirigiera a las personas. 5. Entretanto, Sanisa continuó visitando los pueblos vecinos, predicando los verdaderos caminos del Creador, exhortando a los hebreos a la paciencia y prometiéndoles una liberación rápida. Durante todo este tiempo, muchas personas lo siguieron donde quiera que él fue, algunos nunca lo dejaron y se volvieron sus servidores. 7. Isa dijo, no crean en los milagros forjados por la mano del hombre, porque el quien domina por encima de la naturaleza es exclusivamente capaz de hacer algo sobrenatural, pues el hombre es impotente al estar ante el enojo de los vientos o la caída de la lluvia. 8. Aún así, hay un milagro que es posible para el hombre lograr. Es cuando, lleno de una sincera credibilidad, él decide echar fuera de su corazón todos los malos pensamientos, y cuando logre este fin, él se retirará de los caminos de iniquidad. Escuchando palabra de 9. Dios. Todas las cosas que se hacen sin Dios son nada más que errores, seducciones y encantamientos que solo demuestran hasta qué grado el alma de aquel quien practica este arte está llena de inmodestia, falsedad e impureza. Y se está dando cuenta que sin Dios nada podemos hacer, y todas las cosas que se hacen sin Dios están en errores, seducciones y encantamientos que solo demuestran hasta qué grado el alma de aquella persona, de aquella cuerpo o humanidad que practica esta arte está llena de inmodestia, hermano, falsedad, es impuro o impuras, andan en impurezas. Esas también son idolatrías, hermanos. Practicar el mal lo estás practicando sin Dios. A Dios no le gusta la maldad, lo siento mucho, pero a Dios no le gusta ni la burla, ni el pleito, ni la persecución, ni la jactancia. No, a Dios no le gusta nada de eso. Lo siento mucho, pero andas sin Dios. Impureza. 10. No pongan su fe en los oráculos, solo Dios sabe el futuro. Aquel quien se atiene al recurso de los adivinos, profana el templo que está en su corazón y da una prueba de desconfianza hacia su Creador. 11. La fe en adivinadores y en sus oráculos destruye la simplicidad innata del hombre y su pureza infantil. Un poder infernal toma posesión de él, obligándole a cometer todas las clases de crímenes. Ídolos. 12. Considerando que Dios nuestro Señor, quien no tiene igual, es uno, todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Es el quien posee toda la sabiduría y toda la luz. 13. Es a él a quien ustedes deben dirigirse para ser consolados en sus dolores, ayudados en sus trabajos y curados de su enfermedad. Quien quiera que recurra a él no será negado. Quien actúa de otro modo, quien excede el límite del poder que él tiene sobre sus subordinados, yendo tan lejos que ponga sus vidas en peligro, ofende al gran juez y pierde su dignidad a la vista de hombre. Hombre. 8. En esta coyuntura, una mujer vieja que se había acercado al grupo, para oír mejor a Isa, fue empujada al lado por uno de los espías que se puso delante de ella. 9. Entonces Isa disertó, no es reunión el que un hijo deba poner al lado a su madre, tomando su lugar. Quien quiera que no respete a su madre, el más sagrado ser después de su Dios, es indigno del nombre de hijo. 10. Escuchen, Y mira cómo habla aquí. Entonces Isa disertó, no es reunión el que un hijo deba poner al lado a su madre. Mire cómo el hombre viene y el espía y saca a la mujer que no es su madre. Pero Jesús nos está enseñando que veamos a las viejas como que usted vea a las viejas con la edad o como sea, pero aquí lo dice, hablan acerca del grupo para oír mejor. E Isa fue empujada. ¿Quién? Una mujer vieja que se había acercado al grupo. O sea, no era anciana, estaba vieja, una mujer madura. Es una de 40 y pico, una mujer vieja. Cuando ya entramos al quinto y al sexto y al séptimo piso. Entonces, anciano es cuando ya están en el piso 8, hermanos.
Y aquí es donde está diciendo el Señor Jesucristo. Fue empujada al lado por uno de los espías, que no es su madre, hermanos. Pero aún Jesús les está enseñando que vean a una anciana de estas, a una vieja de estas, la vean como su madre. Pero ese respeto no se lo enseñaron a estos espías en su casa. En su casa no les enseñaron a respetar a nadie. Entre más fueran buscapleitos desde niñitos y se carcajearan y se rieran de las maldades que le oyen a la otra vieja hablando contra la otra vieja, eso es pureza. No, es un corazón indomable, un corazón injertado de maldad. Sigamos. Entonces, lo que yo les digo, respeten a la mujer, porque ella es la madre del universo, y toda la verdad de la creación divina reside en ella. 11. Ella es la base de todo lo que es bueno y hermoso, como ella es también el germen de la vida y de la muerte. De ella depende la existencia entera del hombre, porque ella es su apoyo natural y moral. 12. Ella les dio su nacimiento en medio del sufrimiento. Con el sudor de su frente ella los cría, y hasta su muerte ustedes le causan las más graves ansiedades. Bendígala y ríndale culto, porque ella es su amiga, su apoyo en la tierra. 13. Respétenla, levántenla. Actuando así ganarán su amor y su corazón. Ustedes encontrarán favor a la vista de Dios y muchos pecados se les perdonarán. ¿Por qué serán perdonados? Porque la madre tierra también pare sus semillas. Las madres perras también paren sus perritos. Las madres animales también paren sus animales. Las madres mujeres también paren sus hijos o humanidades. Y el que aprende a amar con respeto a una sola persona de esas, como este guardia, que no debió haberla empujado, sino haberse quedado atrás y no empujarla para atrás para él ponerse al frente, entonces ahí nada más estaba señalando su ignorancia en la crianza que le hicieron en la tierra, en su propia familia. Así nunca va a respetar ni a su propia madre, ni a sus propias viejas de la casa. Perdonaran. 14. De la misma manera, amen a sus esposas y respétenlas, porque ellas serán madres mañana, y de cada uno de los ancestros de una raza. Y el gobernador congregó a los capitanes principales, sacerdotes, superiores sabios y abogados para que ellos pudieran juzgar Isa. 10. Lo trajeron de su prisión y lo sentaron ante el gobernador entre dos ladrones para ser juzgados al mismo tiempo que él, para mostrar hacia la muchedumbre que él no era el único en ser condenado. 11. Y Pilatos, dirigiéndose a Isa, le dijo: «Oh hombre, es verdad que tú incitas a las personas contra las autoridades con el intento de hacerte tú mismo el rey futuro de Israel». 12. Uno no se vuelve rey por su propia voluntad. Isa le contestó: «Y ellos han mentido quienquiera que haya dicho que yo incito a las personas a la rebelión. Yo nunca he hablado de nadie sino del Rey de cielo, y es a él quien yo enseño a las personas a orar». 13. Pues los hijos de Israel han perdido su pureza original, y si ellos no recurren al verdadero Dios, serán sacrificados y su templo caerá en ruinas. 14. Como el poder temporal mantiene el orden en un país, yo les enseño a no olvidarse de esto. Yo les digo a ellos: vivan conforme a su estación y su fortuna, para no perturbar el orden público. Y yo también los he exhortado a recordar que desorden reina en sus corazones y en sus mentes. El desorden, ¿vieron, 15. hermanos? Pues el Rey amigos, del cielo los ha castigado y ha suprimido a sus reyes nacionales. el Rey del cielo. No obstante, yo les he dicho: si ustedes se resignan a su destino, como un premio el reino de cielos se reservará para ustedes. 16. En ese momento, el testigo fue traído adelante, uno que hizo la deposición siguiente: «Tú dijiste hasta el hastío a las personas que el poder temporal es como nada contra eso del rey que liberará a los israelitas pronto del yugo pagano». «Bendito seas», dijo Isa, «por haber dicho la verdad». El Rey del cielo. El Rey del cielo es mayor y más poderoso que la ley terrestre, y su reino supera a todos los reinos de la tierra. 18. Y el tiempo no está lejano cuando, conforme a la divina voluntad, las personas de Israel se purificarán de sus pecados,
pues se ha dicho que un profeta vendrá a proclamar la liberación de las personas, recogiéndolos en un solo pliegue. 19. Y el gobernador, dirigiéndose a los jueces, dijo, ¿ustedes lo oyen? El israelita Isa confiesa el crimen del que se le acusa. Júzguenlo, entonces, según sus leyes, y pronuncien contra él la pena capital. 20. Nosotros no podemos condenarlo, contestaron los sacerdotes y los superiores. Tú mismo le has oído que sus alusiones eran hechas con respecto al Rey del cielo y que él no ha predicado nada a los hijos de Israel que podría constituir una ofensa contra la ley. 21. El gobernador Pilatos envió entonces por el testigo que, a su instigación, había traicionado Isa. El H. Hombre vino y se dirigió Isa a. Sí, ¿no pasaste tú mismo como el rey de Israel cuando dijiste que el que reina en los cielos te había enviado a preparar a su gente? Gloria al Señor. 22. E Isa, habiéndolo bendecido, dijo, tú serás perdonado, pues eso que dices no viene de ti. Entonces, dirigiéndose al gobernador, ¿por qué humillas tu dignidad? ¿Y por qué enseñas a tus inferiores a vivir en la falsedad? Pues aún sin hacerlo tienes el poder como para condenar a un inocente. 23. Ante estas palabras el gobernador se enojó demasiado, ordenando que se pasara sentencia de muerte sobre Isa y el descargo de los 2 ladrones. 24. Los jueces, habiéndose consultado, dijeron a Pilatos, nosotros no tomaremos sobre nuestras cabezas el gran pecado de condenar a y perdonar a los ladrones. Eso estaría contra la ley. 25. Hagan entonces ustedes lo que quieran. Dicho lo cual, los sacerdotes y a los superiores sabios salieron y lavaron sus manos en un vaso sagrado, mientras decían, nosotros somos inocentes de la muerte de este hombre justo. Capítulo 14. 1. Por el orden del gobernador, los soldados asieron a Isa y a los 2 ladrones, a quienes llevaron al lugar de la ejecución en donde ellos los clavaron a las cruces erigidas en la tierra. 2. Todo el día los cuerpos de Isa y los 2 ladrones permanecieron suspendidos, terrible vista, bajo la guardia de los soldados. Las personas estaban de pie alrededor, los parientes de las víctimas orando y llorando. 3. Al ocaso los sufrimientos de Isa acabaron. Él perdió la conciencia, y el alma de este hombre justo dejó a su cuerpo y se absorbió en la divinidad. Señor, sánalo, Señor. 4. Así terminó la existencia terrenal del reflejo del Espíritu Eterno bajo la forma de un hombre que había salvado a los pecadores endurecidos y había soportado muchos sufrimientos. 5. Entretanto, Pilato se asustó de su acción y dio el cuerpo del santo a sus padres, que lo enterraron cerca del lugar de su ejecución. La muchedumbre llegó a orar encima de su tumba, y el aire estaba lleno con gemidos y lamentos. 6. 3 días después, el gobernador envió a sus soldados a que se llevaran el cuerpo de Isa lejos para enterrarlo en otra parte, temiendo por otra parte una insurrección popular, que ellos han torturado y han matado al gran y único Isa, en quien moraba el alma del universo. 3. Que fue encarnado como un simple mortal para hacer el bien a los hombres y exterminar sus malos pensamientos. 4. Y para devolver al hombre degradado por sus pecados a una vida de paz, amor y felicidad, y para llamar a él, al único e indivisible Creador cuya misericordia es infinita. 5. Oigan lo que los comerciantes de Israel nos dicen a nosotros de este asunto. Capítulo 2. 1. Las personas de Israel que moraban en una tierra fecunda que daba 2 cosechas al año y quienes poseían grandes rebaños, excitaron con sus pecados el enojo de Dios. 2. Quien infligió en ellos un castigo terrible tomando su tierra, su ganado y sus posesiones. Israel se redujo a la esclavitud por el poderoso y rico faraón que entonces reinaba en Egipto. 3. Estos trataron a los israelitas peor que a los animales, mientras los maltrataban con tareas difíciles y los cargaban con cadenas. Cubrieron sus cuerpos con moretones y heridas, sin darles comida o permitirles morar bajo un techo. 4. Para mantenerlos en un estado incesante de terror y privarlos de toda semejanza a un ser humano. 5. Y en su gran calamidad, las personas de Israel recordaron a su protector celestial y dirigiéndose a él, imploraron su gracia y misericordia.
6. Un faraón ilustre reinaba entonces en Egipto que se había hecho famoso por sus numerosas victorias, las riquezas que había apilado y... Anuncio. Descarga para leer sin publicidad. El Faraón dio faraón. entonces a Moisés su hijo la Ahora orden de estamos tomar a contando la todos los historia de esclavos de la raza Moisés, judía y sacarlos que fuera era de la ciudad y Jesús en fundar otra a Moisés. gran distancia de la ciudad capital donde él debía morar con ellos. 16. Moisés informó entonces a los esclavos hebreos que él los había hecho libres en el nombre de su Dios, el Dios de Israel, y salió con ellos de la ciudad y de la tierra de Egipto. 17. Los llevó a la tierra que habían perdido por sus muchos pecados, les dio leyes, y los mandó siempre orar al Creador invisible cuya bondad es infinita. Entonces, ¿a cuál tierra es la que venimos nosotros en libertad de Egipto, del mundo, del pecado? A la tierra que fluye leche y miel. ¿Quién nos liberó? Los liberó al pueblo de Israel llamado un hombre Moisés, que era Cristo. Y a nosotros, ahora su palabra, el verbo, la palabra, también nos está guiando para la tierra que fluye leche y miel al cielo, enseñándonos con el amor a Dios por sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a usted mismo. Infinita. 18. A la muerte del príncipe Moisés, los israelitas observaron sus leyes rigurosamente, y ahí Dios los recompensó por los males a que habían sido expuestos en Egipto. 19. Su reino se volvió el más poderoso de toda la tierra, sus reyes se hicieron famosos por sus tesoros, y una larga paz reinó entre las personas de Israel. Capítulo 3. 1. La gloria de las riquezas de Israel se propagó a lo largo de toda la tierra, y las naciones vecinas se aburrieron de envidiarlos. 2. El más alto conducía los brazos victoriosos de los hebreos, y los paganos no se atrevían a atacarlos. 3. Desgraciadamente, el hombre no es siempre verdaderamente fiel a sí mismo, la fidelidad de los israelitas con su Dios no duró mucho. 4. Empezaron a olvidarse de todos los favores que él les había hecho, raramente invocaban su nombre, y buscaron la protección de magos y hechiceros. Los reyes y los capitanes sustituyeron con sus propias leyes aquellas que Moisés les había escrito. El templo de Dios y la práctica de su culto se abandonaron. Las personas se entregaron al placer y perdieron su pureza original. 6. Varios siglos habían pasado desde su salida de Egipto cuando Dios determinó ejercer una vez más su castigo sobre ellos. 7. Gente extraña empezó a invadir la tierra de Israel, devastando el país, estropeando los pueblos, y llevando a los habitantes al cautiverio. 8. Y vinieron los paganos del país de los romanos del otro lado del mar. Dominaron a los hebreos y establecieron con ellos líderes militares que por comisión de César gobernaron sobre ellos. 9. Destruyeron los templos, obligaron a los habitantes a que dejaran de rendir culto al Dios invisible, y los compelieron sacrificar víctimas a las deidades paganas. Ahí está el 10. cambio. Hicieron guerreros de aquellos que habían sido nobles, las mujeres rompieron con sus maridos, y las clases bajas, reducidas a la esclavitud, Vinieron a divorcios. fueron enviadas por miles más allá de los mares. 11. Los niños fueron pasados por la espada. Pronto en toda la tierra de Israel solo se oyeron gemidos y lamentos. 12. En este dolor extremo, las personas recordaron a su gran Dios. Le imploraron su gracia y le rogaron los perdonara, y nuestro Padre, en su misericordia inagotable, oyó sus oraciones. Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo les está enseñando que le tocó venir a Él. Hasta aquí termina lo recopilado con Notrovich, que fue el que tradujo estos libros que encontró en la India de lo que ya se llamara el Evangelio budista. Hemos de notar que en algunas características distintivas y notables, quién o quienes escribieron originalmente esto, dando por sentado que este Evangelio realmente existe y que realmente no podemos tapar el sol con un dedo, y que se sabía la vida previa de Jesús, sus sermones, sus estudios, y que cargaba Yahshua la historia esta de Moisés, de la esclavitud del pueblo de Israel al que él viene a liberar, al cual él le está diciendo a Pilatos y le está diciendo a todos los dioses, hombres, que
alaban otros dioses, le está diciendo, el pueblo de Israel se desvió. El pueblo de Israel empezó a practicar lo que no le enseñó Dios, porque su Dios siempre le ha hablado desde el cielo, o sea, Él te va a hablar a ti mismo y te va a decir, no hagas eso malo. Y si tú vas y lo haces, vas a recibir la recompensa del maligno, de la maldad, porque no fue Dios que te mandó a hacer esa maldad. Entonces, este evangelio, ¿quién o quiénes escribieron este original? Una vida previa de Isa, Jesús, llamado Isa, sus sermones, sus estudios en el Tibet, en la India. También debía haberse encontrado en las cuevas de Qumran, en las cuevas de Cuarantana, en las cuevas del Carmelo, en las cuevas de Moab, en muchas cuevas de las que estamos llevándole a usted arpas eternas. Y debido a todos estos informes, este hombre, no obstante, quien esto escribió y que ha de haber hecho poco tiempo después de su crucifixión, nuestro Señor Jesucristo, pues creía que Isa había muerto, y lo que no fue así, ya que luego regresa a Cachemira, donde se está en su resurrección enseñando 11 años a los discípulos, y luego en Pistis Sofía lo dice, y luego él se regresa a Cachemira. Entonces muy probable que fue una fuente como está, tan de que le quita a los evangelistas, gloria al Señor, de la Torá, y que no lo escribieron allí, le quitan aquellas partes. Inicia un texto general que es muy semejante al canónico, aunque con algunas diferencias sustanciales que quiero hacer notar en esta hora. Isa es Jesús. No hizo milagros como el Jesús mítico o como el Jesús de la iglesia de nosotros o la iglesia. Allí enseñaba, quería hacer ver la palabra de Dios y que el hombre se volviera humano, que el hombre no esclavizara al otro. Es en Jesús más humano, más fácil de entender, ya que no es el ser lejano, mítico. El Hijo único de Dios es realista, consciente, sabio, bondadoso y gran admirador de las mujeres, y hace respetarlas como madres, como procreadora o como parenderas, como esposa. Entonces, esta tradición de la iglesia considera que la mujer también es importante y es muy inteligente y concluente, también plenamente consciente de sí mismo. No predica la espada ni la guerra entre hermanos, como el otro Dios que predica matar, dañar y destruir. También es muy inteligente Yahshua aquí, Isa, sabe quién es Dios, sabe a sí mismo que como hombre, aunque afirma ser el portavoz de la divinidad, no odia a los judíos como el canónico, no odia a nadie, ama a todos, no les desagrada sus corazones, sino quiere limpiar sus corazones. Les enseña que el cáliz sagrado somos nosotros mismos, que la tela donde él parte el templo en dos cuando muere en la cruz, es diciendo, ya basta de la ley y ya basta de lo demás. El centro de ustedes tiene que ser Dios Todopoderoso. El amor a Dios por sobre todas las cosas, obviamente, sería el amor al prójimo como a nosotros mismos. Porque lo que no quieres para ti no se lo vas a hacer a otro. Estos libros dicen que Jesús estuvo aquí, y agregó también, hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todas ellas fueran escritas, supongo que todo el mundo no podría contener todo lo que debiera ser escrito de Jesús. También hay muchas cosas que Jesús hizo. Si todas ellas fueron escritas, supongo que todo el mundo no podría. Entonces, a las dos señoras tuvieron oportunidad de examinar el libro con cuidado mientras él la explica. La religiosa conviene que es la señora a la que este hombre le dice que si le presta el libro para él traducirlo. Entonces aquí trae como los años perdidos de Jesús, y trae los comentarios de que Jesús es la paz, es con él que nosotros podemos lograr abrir esa puerta. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el clima mismo de nosotros mismos, la respiración misma. Porque sin Jesús no podemos lograr nada, hermanos.
Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin mí nada podéis hacer. Un día Jesús se sentó en medio de personas que escuchaban sus palabras con asombro y dijo, no busquen la ley en sus escrituras, pues la ley es vida y la escritura es muerta. La ley es la palabra viviente del Dios viviente. A profetas vivientes por nombres vivientes y por hombres vivientes. En todo donde está la vida de estos profetas vivientes que hemos traído esta palabra, está escrita la ley, la encuentras en el césped, debajo de una hoja, en los árboles, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo. Por eso le llevamos a usted el centro de la pantalla, aves, ríos, aguas, lluvias, árboles, palos secos, mostrándole territorio creado por Dios. Y gracias a estos seres que llevan estos videos y que nos los dejan llegar a nosotros para nosotros ponerlos de pantalla, en que ese creador que nosotros predicamos es un creador santo, puro y humilde, y que todo esto lo hizo Él, en los árboles, en el río, en la montaña, en los pájaros del cielo, en el pez, en el mar. Pero búsquenla principalmente ustedes mismos, en ustedes también. Dios no escribió la ley en libros, sino en sus corazones, en su espíritu. El evangelio de los esenios lo dicen. El evangelio que les estamos llevando de arpas eternas lo dicen. Te ves a ti mismo, a lo que ves. Esto te volverás. Quien quiera que alcanza la noxis no es más un criado de nadie. No es más un cristiano, sino un Cristo. Ya, muero yo, Cristo es el que vive en mí. Aquí camina un Cristo. En Felipe 67, 26, interpretación gnóstica, el Evangelio de Felipe, el libro que lo vamos a llevar, lo hemos estado llevando, hay pruebas de que efectivamente existió Sanisa, y para eso cita algunos de datos del libro de Fida Asnaín, que la otra historia de Jesús, aunque esto apareciera traducido de otra manera, Asnaín nació en Srinagar, Cachemira, y se dice que nuestro Cristo fue aquí criado también por los esenios. Fuera las primeras enseñanzas que Isa recibe, incluyen marcadamente en su posterior formación filosófica religiosa. Los jainistas le pidieron que se quedara con ellos, pero él siguió su viaje, pues su meta era el templo de Jagannath. Ese es un instituto formidable, dice Finahassan, rodeado de numerosos templos, galerías, claustros en estos tiempos hasta el día de hoy. Entonces a usted le invito a que nuestro Señor Jesucristo, Jesús, lo que Él nos enseña, lo que Él dejó formado también en la historia de los que escribieron María, Tomás, Judas, no traicionó a Jesús. Y todos estos libros que hemos encontrado apócrifos son importantes para aportar en nuestra vida doctrinal, hermanos. Y religiones no son importantes tanto como Jesús había sido un maestro por 1 o 3 años hasta el día en que Él fue como cristiano. Y nuestro Señor Jesucristo es contado esta historia en San Ireneo. Así que siga buscando, porque el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, que cuando encuentre, vea, amigo mío y amiga mía, usted se maravillará, porque la misma lectura se le va a hacer viva, las mismas letras se le van a vivir, le van a decir, yo soy la palabra, usted me está averiguando a mí, pues conversemos, hablemos, y te enseña tantas virtudes y tanta sabiduría, tanto conocimiento de ti mismo, que aprendes a encontrarte en paz, en amor y en respeto y en tolerancia. Te amo en el amor de Jesucristo. Estuviste viendo, escuchando a esta hermana la palabra de Dios, pero no sin antes decirte, ya recibiste a Cristo en tu corazón. Dile, Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Apúntame, Señor, en el libro de la vida, bórralo del libro de la muerte, de la esclavitud de Satanás. Señor Jesucristo, renuncio a mis padres los arcontes, los vicios, los celos, las contiendas, las diserciones, la persecución contra mi prójimo, contra mi vecino, contra mis familiares, contra todo lo que yo encuentro en el camino, en los países donde viva, donde pise, en el camino, en el pueblo, en la ciudad, en las veredas. Señor, protégeme de hacer el mal.
de no dejar nada marcado de maldad por ningún lugar, por ningún lado, donde mi alma camina, porque mi verdadera verdad eres tú, Señor, dentro de mí, muero yo y Cristo vive en mí. Esta mano que usted está viendo acá es para que usted pueda tocar el poder del Espíritu Santo transmitiéndose a usted y sea sano, sea libre, sea lleno de paz en esta hora y que la prosperidad y la abundancia entre a su lugar conforme usted lo ha deseado para otros, las bendiciones conforme usted las ha deseado para otros y pida perdón por todos sus huesos, sus órganos, su cuerpo que usted ha llevado al pecado. Dios es bueno y le perdona sus pecados y le perdona toda rebelión. Dios es amor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por escuchar palabra de Dios, porque es un alimento verdaderamente verdadero de luz para usted, para su alma, para su verdadero ser. Dios le guarde.